Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy para empezar el programa hablaremos de fotografía. Hemos pasado el carrete al algoritmo de la foto impresa al recuerdo en la nube. La fotografía ha cambiado más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. Hoy exploramos cómo ha evolucionado el sector, cómo ha transformado nuestra manera de recordar y hasta nuestra propia identidad en este mundo digital. Y continuaremos el programa hablando de sostenibilidad, más concretamente de sostenibilidad y limpieza, porque en un mundo donde la eficiencia y el respeto por el medio ambiente son clave, las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que limpiamos, reduciendo el desperdicio de agua y eliminando productos químicos agresivos. Y finalizaremos el programa hablando de ciberseguridad y la directiva NIS 2, porque la seguridad digital ya no es opcional. Empresas de sectores estratégicos se enfrentan a nuevas exigencias con esta directiva, que refuerza la protección y establece sanciones millonarias para quienes no cumplan con los estándares de seguridad. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo. Las redes sociales han transformado la forma en que se capturan, editan y comparten momentos, mientras que la inteligencia artificial ha revolucionado el proceso de edición fotográfica. Cada vez más personas utilizan filtros y retoques digitales para mejorar su imagen, difuminando la frontera entre la realidad y la versión editada de sí mismas. Esta evolución no solo ha cambiado el sector de la fotografía, sino también la manera en la que se perciben los recuerdos y la propia identidad en un mundo cada vez más digital. Y de todo esto hablaremos hoy con Kim Marín Larios. Ella es responsable en Europa de Chers. Kim, bienvenida. Muchas gracias y hola, buenos días, Monse. Kim, para quienes no os conozcan, explícanos qué es Chers. ¿Cómo definirías a la empresa? Cheers justo es una aplicación de fotografía de impresión móvil y nos dedicamos pues a eso, a imprimir lo que serían los recuerdos, las sonrisas y los mejores momentos de cada cliente por todo lo que sería Europa y principalmente también en España. Vosotros sois una de las empresas líderes en impresión fotográfica desde el móvil. ¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito en un mercado tan digitalizado? Principalmente lo que es ofrecer soluciones sencillas que permitan pues desde el teléfono rápidamente poder cargar las fotografías y ofrecer diferentes servicios que van a hacer que el cliente vea todos sus recuerdos expuestos en diferentes formatos, ya sean los clásicos revelados que siempre guardábamos o álbumes, imanes, cuadros, todo este tipo de productos que al final a veces son tediosos, requieren un poquito de tiempo, pero que nosotros venimos a simplificar la experiencia por completo. ¿Y cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras empresas que podamos encontrar en el sector? La sencillez, justo la sencillez porque es tan sencillo como subir directamente las fotos, es decir, seleccionarlas y nosotros, si de verdad no hay tiempo, te proponemos incluso el relleno automático, que es algo que realmente trabajamos con la inteligencia artificial y que nos permite pues, ofrecer un producto que es totalmente a nivel cronológico o por tipología de fotografía ordenado y sobre todo te permite lo que sería pasar directamente al pago, ¿no? No tenéis que estar realizando el álbum y subiendo foto por foto, retocando un poco como hacíamos más antiguamente con otro tipo de softwares. Ujú. ¿Dónde tenéis presencia en la actualidad? Porque si no me equivoco, ya operáis en varios países. Justo, nuestra sede está principalmente también en Francia e Italia, que son los dos mercados también más potentes. Y luego para el resto de Europa también estamos trabajando a día de hoy. Me hablabas ahora de, bueno, me comentabas, ¿no? Si no hay tiempo, hacemos ese relleno automático, lo hacemos con inteligencia artificial. ¿Cómo ha transformado la inteligencia artificial el sector de la fotografía y de la impresión? Es algo que sigue transformándose, de hecho, y que para nuestros equipos sobre todo es principal, porque no solo pasa por herramientas que te van a facilitar el uso de detección de píxeles para poder mejorar a lo mejor la calidad de esa fotografía, ¿no? Dependiendo del smartphone con el que lo has realizado, ¿no?
sino también con el hecho de lo que comentábamos, ¿no? Cómo el cliente puede realmente, a través de la subida de fotos, basarse, gracias a la inteligencia artificial que tenemos integrada, en lo que sería la creación del producto de forma muy sencilla y rápida para obtener un resultado que sea acorde a los intereses, a un poco las peticiones del cliente, ¿no? Si lo prefiere por fecha cronológica, a lo mejor por tema de viaje, ¿no? De paisajes más de montaña o de playa, ¿no? Todo este tipo de opciones es algo que realmente aprecian bastante nuestros clientes y que vemos que al final les permite ahorrar casi más del 40% del tiempo de creación. Me hablas en concreto del cliente. En un estudio que habéis realizado comentáis que la inteligencia artificial ha reducido, como estabas ahora comentando, ¿no? Drásticamente los tiempos de edición. Eh, pero aparte del cliente, ¿cómo impacta esto en la industria y en los profesionales de la fotografía? Justo, Monse, pues para que os hagáis una idea, el estudio ha sido muy revelador para nosotros en CHIS porque lo que hemos visto es que para el 61% de la población española realmente todo este tipo de prácticas de mejora, ¿no? De lo que es la imagen que se proyecta sobre ellos es realmente súper importante y clave. Y más concretamente lo que veíamos es que los menores de 30 años, pues al final un 53% requieren usar este tipo de tecnologías de IA, ¿no? De aplicaciones que van a mejorar un poco, poner filtros, porque al final, bueno, no es que sea su práctica, sino que es como se sienten más cómodos. Ujú. Entonces, bueno, al final esto también tiene un impacto sobre lo que es el sector de la fotografía, ¿no? Ya sea para redes sociales o más a nivel general, porque el uso de filtros es algo que, bueno, ya empieza a regularse un poco, pero realmente sí que genera bastante controversia, ¿no? Hasta qué punto podemos llegar a utilizarlos, ¿no? Y cómo puede suceder una dismorfia, ¿no? Corporal o del tipo de filtro que se emplee realmente. Mm. Si hablamos de tendencias, ¿cuáles crees que van a ser las tendencias tecnológicas que van a marcar el futuro de la impresión fotográfica o de la fotografía en general? Pues justamente es cómo la fotografía puede pasar ese escalón que hemos visto sobre todo en el uso realmente del teléfono, ¿no? De cómo al principio era la fotografía y luego iba más allá, fusionándose con lo que es el tema del vídeo, ¿no? Es un tema que también estamos explorando muchísimo de cómo todas esas fotografías que son impresas también pueden cobrar vida, ¿no? Y en cierto modo que pueda verse de forma vídeo, ¿no? Videográfica, ¿no? Es decir, a lo mejor que se compagine entre un tipo de recuerdo y otro para que puedas tener un mensaje que va más allá o un tipo de contenido short, como podemos ver a lo mejor en Instagram Stories, YouTube y todo esto, pero que realmente la gente pueda revivirlo de forma mucho más extrema, ¿no? Y por otro lado, más orientado al tema de la inteligencia artificial, esto es algo que, bueno, realmente sí que está funcionando bastante porque poco a poco hay diferentes herramientas y gracias a los algoritmos podemos avanzar muchísimo más allá en el tema de la reconstrucción de los píxeles y de la imagen, algo que vimos, por ejemplo, también en la Dana, ¿no? Como ciertos profesionales ofrecían su ayuda para reconstruir este tipo de fotografías que estaban realmente dañadas, ¿no? Y es algo que para el valor histórico, ¿no? Y esas fotografías que tenemos tan antiguas, también va a suponer un valor súper clave para nosotros. ¿Y cómo se equilibra o cómo equilibráis el uso de la tecnología con la importancia del toque humano en una fotografía? Justo es una buena pregunta para nosotros porque realmente este equilibrio va a venir muy dado por nuestros clientes y consumidores, ¿no? Es algo que siempre tratamos un poco de ver cuáles son sus necesidades y cómo al final podemos obtener un resultado que sea bastante clave, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo que sí que nos va a aportar es esa edición que sea mucho más rápida, ya sea pues a lo mejor con ciertos patrones, tal de mímico, de color o lo que sea, entonces que van a hacer reforzar realmente el contenido, pero que esa parte humana siempre quede realmente vigente y sea la prioridad y clave del recuerdo, ¿no? O de la impresión. Según un estudio que habéis realizado, uno de cada tres españoles, según indicáis, utiliza la inteligencia artificial o los filtros en sus fotos. ¿A qué crees que se debe todo este fenómeno de estar retocando siempre antes de subir nuestras fotos, por ejemplo, a redes, todas las fotografías? Seguramente se deba a, bueno, cómo la tecnología está creciendo de forma tan acelerada y tan rápida, ¿no? Y al final, pues esta tendencia de ver también cómo ciertas personas más influyentes lo utilizan, pues al final te permite un poco proyectar
limitarte y tener este deseo propio de querer buscar la imagen, pues digamos, más perfecta, por así decirlo, y por qué no verte a lo mejor un poco pues con los dientes más blancos, con una piel un poco más perfecta, o sea, al final es algo que ha empezado de forma muy sutil, ¿no? Y que poco a poco ha ido instalándose de forma muy fuerte actualmente, sobre todo en redes sociales. Y lo que vemos es que, bueno, pues hay países como Estados Unidos donde incluso hay gente ya que empieza a pedir operaciones porque quiere parecerse más a esa persona que aparece en el filtro que la real, lo que es realmente bastante polémico. Pero luego, por otro lado, como hay ciertas políticas de regulaciones, sobre todo en Europa, que empiezan a llegar y que permiten, pues, por ejemplo, que en TikTok, que va a ser algo que se aplique dentro de poco, se eliminen este tipo de filtros de belleza, ¿no? Sobre todo de cara a vigilar, pues, lo que serían las poblaciones más en riesgo, como los menores, ¿no? Para que al final, pues, sean conscientes de la realidad y no se vean afectados por este tipo de prácticas tan controversiales, por así Mm. decirlo. De hecho, apuntáis que el 61% de la población considera importante el mejorar su imagen en las redes sociales. Pensando en todo esto, ¿hasta qué punto crees que esto condiciona la forma en que nosotros ya capturamos los recuerdos? Justo, pues es eso, es decir, nosotros también lo vemos en cómo a veces incluso en la impresión fotográfica hay ciertas impresiones que ya cuentan con filtro, ¿no? Este tipo de contenido. Por suerte, por así decirlo, a día de hoy suelen ser casos menores, pero sí que es algo que al final el tener acceso, ¿no? Esta facilidad a los efectos con un estilo más profesional hace que la gente no tenga que dedicarse tanto tiempo y pueda rápidamente, sin conocimiento, acceder a un retoque que antes a lo mejor podíamos ver más en la industria, por así decirlo, o a lo mejor en contenidos un poco más de lifestyle y tal, ¿no? Entonces, para nosotros sí que es algo que solemos tratar de influenciar, o por así decirlo, inspirar al cliente, porque al final cada uno decide lo que quiere imprimir, pero sí ofrecerle un enfoque y una visión sobre cómo la fotografía, tanto como natural como se ha tomado, puede ser realmente bonita, y es justo como a veces esa necesidad de no filtro hace que sea mucho más especial y pueda transmitirse directamente un contenido mucho más puro y más neutro, ¿no? En un mundo donde las fotos se almacenan ya todas prácticamente en la nube, ¿por qué sigue siendo tan relevante la impresión fotográfica? Pues realmente tiene efectos muy positivos, no solo por el hecho de pasarlo de generación en generación, que es algo que es súper bonito y que podemos ver cómo impacta pues, en familias, ¿no? En ese recuerdo de generaciones pasadas, sino también en el hecho de que al final el papel físico, por así decirlo, el material tiene un efecto cognitivo muy importante realmente y te hace pues, traspasar la barrera, ¿no? Del recuerdo mucho más fuerte que lo que suele ser lo digital. Es decir, también, bueno, no sé si te suele pasar, Monsi, pero cuando lo tienes impreso, tienes ese gusto de contemplación, de verlo, ¿no? Que cuando lo tienes en teléfono es como que, bueno, tengo tanto contenido que me pierdo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Qué es lo que no me interesa? ¿No? Entonces, este hecho de cribado, de poder seleccionar e imprimir algo que de verdad es importante para ti, tiene un poder súper importante. Y justo es interesante porque lo vimos también en otros estudios que hemos hecho en el pasado, incluso es algo que puede ayudar a nivel terapéutico, ¿no? Por ejemplo, con casos como el Alzheimer, ¿no? El hecho de tenerlo impreso tiene beneficios realmente muy positivos para que, bueno, la persona pues pueda, en cierto modo, seguir un poco reviviendo estos recuerdos, ¿no? Y que tenga esta realidad pasada de forma mucho más cercana. Mm. Entonces, bueno, nosotros somos unos apasionados de lo que es la impresión, ¿no? Como antes. Creemos que es algo que se perdió en un momento, que está empezando a volver, pero que sobre todo tiene una connotación y un sentido muy fuerte, ¿no? Es un valor totalmente muy fuerte para cada persona porque al final son recuerdos que son únicos y exclusivos. Yo personalmente soy fan total de la fotografía impresa. No hay nada como una fotografía impresa, bueno, mucho más que una fotografía en el móvil, eso segurísimo. Como estábamos comentando, tú lo has comentado ahora, ¿no? Que, por ejemplo, TikTok está eliminando los filtros de belleza para la protección, por ejemplo, de menores. También en el estudio mencionáis que 1 de 4 españoles se ve afectado emocionalmente por lo que ven en redes sociales. El abuso de los filtros puede generar una distorsión de la realidad. ¿Cómo podemos fomentar el uso más saludable de la fotografía digital para que no sucedan todas estas cosas?
Realmente todo esto va a requerir, por desgracia, sobre todo de prácticas que vengan reguladas, es decir, depende muchísimo del tipo de, por así decirlo, de población, ¿no? Pero sobre todo los menores al final sí que tener el acceso tan fuerte, ¿no? Y aplicaciones tan realmente automatizadas y potentes, pues es algo que es tendencia a día de hoy, ¿no? Lo vemos muchísimo en redes sociales y todo. Entonces va a ser algo que se deba fomentar de forma mucho más legal y legislativa para que al final se puedan poner poquito a poco frenos y sobre todo yo creo que también el poder que puede tener a lo mejor pues los creadores de contenido, ¿no? Este tipo de personas que para nosotros son tan cercanas, por así decirlo, porque nos inspiramos, ¿no? Vivimos gracias a ellos pues diferentes formas de trabajar o realizar contenido, que también tengan un discurso que sea realmente didáctico y que muestre cómo realmente la naturalidad es algo que reina desde siempre y que sobre todo tiene un poder súper importante, ¿no? Al final, para que no puedas vivir de una forma en la que siempre estés totalmente enganchado al filtro y que te sientas en cierto modo desnudo si a lo mejor no has hecho uso de cierta herramienta que te permite perfeccionar cierto rasgo facial o cierto patrón a nivel visual, ¿no? ¿Qué consejo darías a quienes buscan capturar momentos de forma más auténtica? Sobre todo el uso de fotografía de forma consciente. Es decir, a día de hoy, pues es verdad que yo soy la primera, ¿no? Al final estás a lo mejor en un viaje o en algún sitio pasándote súper bien y te apetece a lo mejor hacer millones de fotos y por un momento te pones a hacer fotos que dices, pero es que nunca las voy a ver, es como de forma impulsiva, ¿no? Casi como comer pipas, pero realmente no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, que sean un poco conscientes de lo que están viviendo sobre todo, porque conectar con el presente es súper clave y sobre todo que cuando hagan la foto sea porque de verdad sepan que quieren luego verlo y que les apetezca vivirlo, ¿no? Que sea algo importante para ellos, que no sea solo por el hecho de bueno, tener miedo de pasar al lado de algo que es importante y que no han fotografiado. Intentar un poco limitarlo sí que va a ser clave, la verdad. Cheers forma parte del grupo Ciwi. ¿Qué ha supuesto esto para vuestra empresa? Para nuestra empresa la verdad es que es una oportunidad brutal, sobre todo porque, bueno, por un lado tenemos toda la parte que conocíamos como startup, que nos permitía crecer, innovar, desarrollar nuevos productos o diferentes tipos de servicios a nivel tecnológico, pero contar con Siwi, que al final es bastante potente a nivel europeo, lo que nos permite es tener este conocimiento a nivel industrial, sobre todo, aceleración a nivel producción, ¿no? Hacer una producción más en escala, sobre todo gracias a eso es como podemos pues, llegar al final a más países que a lo mejor están más lejanos a nosotros. Y también al final es un hecho muy importante, ¿no? En cada empresa, que es el hecho de compartir, ¿no? Compartir conocimientos independientemente de que trabajemos sectores diferentes y tipos de población, pero que podamos entre unos y otros nutrirnos y al final conseguir mejorar todo lo que es el tema de impresión fotográfica a nivel europeo. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que afronta la impresión fotográfica en un mundo cada vez más digital? Sobre todo va a ser el hecho de que la gente siga imprimiendo, o sea, para empezar de raíz, ¿no? Que sí que es algo que vemos que, bueno, continúa en auge, pero que es cierto que empiezan a llegar soportes digitales que te permiten la proyección de fotografía, por ejemplo, ¿no? Ya sean cuadros, murales, todo este tipo de contenido que puede que limite en cierto modo lo que es la impresión. Entonces, para nosotros lo que va a ser clave es que la gente siga realmente teniendo amor por el papel y que sobre todo tengan este gusto de poder conservarlo de forma mucho más cercana. Y luego, por otro lado, todo lo que sea a nivel tecnológico va a ser la parte de cloud, ¿no? Es decir, la nube, ¿no? Hasta qué punto la nube va a ser importante, ¿no? Porque al final es cierto que la impresión también tiene un poder de generación en generación, que bueno, la nube hasta qué punto la gente va a pasar pues esa nube a otra generación o no, o sea, qué pasa con esa brecha y hacia dónde queremos ir actualmente. La sostenibilidad es un tema clave en muchos sectores. ¿Cómo aborda Cheers la sostenibilidad en vuestro modelo de negocio? Pues la verdad es que para nosotros la sostenibilidad es una de las, por así decirlo, principales claves del mercado y sobre todo a nivel grupo también, con sede, porque lo más interesante al final es ver cómo podemos hacer un uso consecuente. Entonces nosotros a nivel interno sí que estamos siempre
pues por supuesto con una política muy lean a nivel producción, viendo cómo mejorar los procesos para evitar lo que es el tema de, pues al final, residuos, desechos, todo este tipo de prácticas. Y por otro lado, cómo podemos tener un impacto realmente directo sobre lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, en nuestro caso más personalmente, sí que estamos siempre optimizando y midiendo a través de agencias externas lo que es el impacto de la huella de carbono, que es algo que sí que somos, ¿cómo decirlo? Hacemos bastante vigilancia de ello Ujú. para ver que realmente no depasemos un número bastante fuerte, junto con nuestros proveedores. Y por otro lado, también haciendo prácticas que nos permitan un poco tomar conciencia y conectar con lo que es la sociedad, como por ejemplo el programa FSC, que realmente lo que nos permite es avalar que el uso del papel que se ofrece es realmente extraído de lo que serían bosques con una concienciación sobre la deforestación, es decir, que realmente pues tengan un salario digno, la gente que trabaja, no se use la deforestación, es decir, que realmente se estén protegiendo un poco este tipo de poblaciones y que nosotros por ese lado pues podamos contarlo en todos los productos, que es el caso de día de hoy, y por otro lado impactando pues a través de programas como por ejemplo donación que hacemos a Perú, justo a la selva que hay allí, porque al final para nosotros es súper clave, entonces siempre cada año tratamos de una parte de todos los beneficios de la empresa poder destinarlo directamente para fomentar esta repoblación, porque hay ciertas pues, poblaciones que se han visto, por así decirlo, realmente movidas, ¿no? De su zona de hábitat natural, justo por prácticas que realmente no son muy conscientes. Entonces, nosotros queremos fomentar que vuelvan realmente a su origen y que puedan continuar haciendo uso de los bosques y junglas, por así decirlo, que eran clave en su día a día. Kim, en un sector tan competitivo, ¿cómo mantenéis vosotros la fidelidad de los clientes? Sobre todo la satisfacción, y es muy interesante, Monse, porque es algo que también para nosotros no es que solo sea la satisfacción, sino que crecemos con ellos. Es algo muy bonito porque vemos como clientes cuando hacemos a lo mejor ciertas encuestas internas, ¿no? Con clientes para ver un poco qué piensan, qué productos quieren, ¿no? Saber un poco qué es lo que realmente necesitan. Vemos cómo han crecido un poco con nosotros y realmente han hecho ese legado fotográfico gracias a los productos que hemos ofrecido, ¿no? Entonces es algo que tratamos de estar muy en contacto con ellos, incluso a veces haciendo eventos donde puedan asistir pues para ayudarles a nivel talleres, conociendo un poco más sobre la fotografía, o incluso el hecho de que puedan darnos su feedback de forma directa, ¿no? Es algo que, bueno, gracias a ello a día de hoy podemos seguir creciendo y sobre todo podemos seguir diferenciándonos del resto de empresas fotográficas, ya que son ellos realmente los que hacen que nuestros productos existan y aparezcan también nuevos productos diferentes como hemos podido tener en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo por sus usos y las necesidades que tienen en la actualidad. ¿Cuáles son ahora vuestros próximos retos y vuestros objetivos más cercanos en el mercado español e internacionalmente, si tenéis en mente alguna política de expansión? Pues justo nos apetece sobre todo centrarnos en el mercado español porque creemos que es un mercado muy interesante y que actualmente tiene mucha apetencia por la impresión fotográfica. Es algo que hemos estado viendo en estos últimos años, ¿no? Como o sea, ha ido creciendo de forma exponencial. Entonces nos vamos a focalizar a nivel local muchísimo en el mercado español para comprenderlo sobre todo y tratar de abordarlo de una forma donde haya ciertas particularidades locales que realmente aporten un sabor extra, por así decirlo. Y por otro lado, lo que es más a nivel internacional, la prioridad que tenemos actualmente es la mejora, ¿no? La mejora del servicio y sobre todo la impresión fotográfica. Se han hecho sobre todo interesantes inversiones, ¿no? Para lo que son las máquinas, la producción, cómo podemos ofrecer una calidad que perdure muchísimo más en el tiempo y también que ofrezca diferentes tipos de acabados que son claves, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por un lado va a ser esa industrialización de forma mucho más profesional aún y por otro lado, a nivel España, pues aportar ese toque local que a día de hoy creemos que es súper clave y que tiene muchísimo potencial, por así decirlo. Kim, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a quienes nos están escuchando y aman la fotografía? Que no duden en continuar realizando fotografía, porque la fotografía es algo que ha ido evolucionando desde hace muchísimos años
que a día de hoy vemos cómo cobra un papel cada vez más importante y sobre todo es al final un legado, ¿no? La fotografía es algo que te permite vivir el pasado, tomar conciencia de momentos no vividos y al final poder construir un futuro mucho mejor. Entonces, bueno, que ese amor por la fotografía perdure y nos permita continuar soñando a veces o reviviendo momentos que fueron realmente únicos. Y ahora sí, para finalizar, por favor, recuérdanos vuestra página web para aquellas personas que quieran más información, contactar con vosotros, saber un poquito más lo que hacéis, os encuentren rápidamente. Por supuesto, no dudéis en conectaros a cheers.com o si no, descargad la aplicación móvil. Es súper fácil, súper rápido y bueno, seguro que al final imprime más de una fotografía. Pues, Kim, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de este sector, ¿no? De cómo se está transformando el sector de la fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Buen día. Un saludo, adiós. En un mundo donde la sostenibilidad y la eficiencia son clave, la limpieza ha comenzado a transformarse con modelos que reducen el desperdicio de agua y eliminan el uso de productos químicos agresivos. La combinación de tecnología y compromiso ambiental ha permitido desarrollar soluciones innovadoras que optimizan recursos sin comprometer la calidad. Este cambio no solo impacta a los consumidores, sino que también redefine la forma en que las empresas abordan la gestión sostenible de sus servicios. Y de todo esto hablaremos hoy con David Brea, él es CEO y cofundador de Platzi. David, bienvenido. Hola, bien, muchas gracias. David, para quienes aún no os conocen, explícanos qué es Platzi. Pues bueno, nosotros somos una plataforma que ofrece todo tipo de limpiezas actualmente, a todas de manera sostenible y a domicilio. Es decir, nosotros sí empezamos con una vertical muy clara que fue la limpieza de vehículos de manera sostenible a domicilio, que es, digamos que era la parte así más chula, ¿no? De, oye, te limpiamos el coche a la puerta de tu casa o de tu oficina. Y a partir pues eso, de ir consiguiendo pequeños éxitos, pues fuimos ampliando nuestro portfolio de servicios. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de crear Platzi y cuál fue el mayor reto en vuestros inicios. Bueno, a ver, el mayor reto fue que nos tirábamos un poco a la piscina con un modelo que no es conocido todavía, ni siquiera ahora. Cuando le dices a la gente que, oye, que te voy a limpiar el coche mientras estás trabajando, pues todavía no se lo creen. Hay mucha gente que todavía sigue asistiendo a los servicios como si fuera una obra de teatro, en plan, no me lo puedo creer. Entonces, claro, retos fueron miles. La idea nos surgió. Yo trabajaba en el departamento de negocio digital de una multinacional farmacéutica, tenía que viajar por trabajo y justamente probé el servicio de limpieza de un parking del aeropuerto de Barcelona. Cuando volví de trabajar al día siguiente, cansado y tal, y vi que me habían limpiado el coche mientras yo estaba haciendo otras cosas, pues volviendo a casa empecé a darle vueltas y dije, esto tenemos que poder llevarlo a todos los sitios, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, las dudas fueron muchas, empezamos a evaluar el modelo en una ciudad como Sabadell, que es la ciudad donde yo vivía cuando empezamos, y oye, pues ver primero, sabemos hacerlo, queda bien, podemos hacerlo en casa del cliente, el cliente está dispuesto a pagar por esto. Bueno, fueron muchos retos que poco a poco fuimos consiguiendo pues, resolver. ¿Qué os diferencia de otros servicios que podamos encontrar en el mercado de limpieza a domicilio? Si es que lo hay, del mismo servicio que hacéis vosotros. Sí, alguna cosita hay. Sí, a ver, al final nosotros, gracias a la tecnología, hemos conseguido que la operativa sea bastante eficiente, ¿vale? Yo creo que el principal diferencial es este. Gracias a esto, el cliente puede tener un precio asequible, un precio de mercado, incluso en algunas cosas más bajas, un precio más bajo, un servicio de calidad a casa, ¿no? Y esto pues nos lo permite la tecnología. Esto hemos invertido mucho tiempo y recursos
general para que todos los procesos estén muy automatizados en este caso, ¿no? Podamos controlar muy bien la calidad, enseguida sabemos cuando un trabajador nuestro, al final están solos, ¿no?, en el día a día, los medimos muy bien, pues cómo están realizando los servicios, porque la calidad para nosotros es súper importante. Y esto yo creo que es el mayor diferencial que tenemos. Ahora que me hablas de calidad, vuestro modelo se basa en la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo lográis ahorrar tanta agua, reducir emisiones sin comprometer esa calidad de la que nos hablas? Sí, de hecho nosotros usamos una frase, decimos mucha más calidad con mucha menos agua, ¿no? Y esto Ujú. es nosotros hemos nacido con esto. Nosotros cuando abrimos Playsee teníamos muy claro que este modelo iba a ser sostenible y hay muchas cosas que no hemos podido lanzar todavía porque no encontramos cómo hacerlo de manera sostenible. Entonces, pues lo sacaremos porque siempre lo hemos conseguido salvar, pero siempre tiene que partir de esta base, ¿no? Entonces, al final, nosotros hemos cogido algo que ya existe en el mercado, como es la limpieza en seco, el de vehículos, se llama así, que son básicamente las típicas limpiezas que nos podemos encontrar en centros comerciales, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Optimizar mucho estas limpiezas para poder llevarlas a casa del cliente, en este caso, ¿no? Entonces, aquí, al final, no hemos inventado mucho la rueda, sino que hemos mejorado un poquito el proceso que teníamos en estos centros comerciales. Por otro lado, durante 2024, durante el año pasado, incluimos en nuestros servicios la limpieza con vapor. Apareció este milagro de la naturaleza en nuestras vidas y lo hemos incluido. Al final, el vapor está haciendo casi lo mismo que hace una Karcher, pero echando, vamos, un 90% menos de agua de lo que hace la Karcher, ¿no? Y desinfectando al 100%, o sea, al 99,99%. O sea, pues lo que tratamos es de coger elementos que ya existen e incluirlos en nuestro modelo. Además, es lo que decimos, ¿no? Tanto la limpieza en seco como la limpieza con vapor cuidan mucho más los materiales que cualquier otro elemento de limpieza. Ujú. En 2024, si no me equivoco, crecisteis un 136%. ¿Cuáles han sido las claves de este crecimiento tan acelerado? Pues mira, yo creo que la principal de todas, yo creo que además fue nuestro principal error, yo creo, que fue lanzar directamente nuestro modelo a consumidor final, ¿vale? Pusimos el foco en cliente final y bueno, todos sabemos, ¿no? Al final esto fluctúa mucho, pues un mes te va bien, al mes siguiente no sabes por qué, porque estás haciendo lo mismo. Entonces, pusimos el foco en empresas. El 2024 fue el año en que consolidamos nuestro foco en empresas y esto nos ha permitido incluso empezar este año 2025 todavía con un crecimiento todavía mayor. Este es uno de los principales secretos, es decir, hemos conseguido grandes cuentas, ahora mismo estamos trabajando para clientes muy grandes que optimizan mucho también, al final nos trasladamos para limpiar hacer muchos servicios en la misma ubicación y esto sumado con la automatización de todos nuestros procesos, pues esto nos ha ayudado a poder captar muchas más cuentas, a poder adquirir pues, más clientes. Bueno, estos son los dos objetivos, captación de empresas y tecnología. Habéis anunciado la apertura de 11 nuevas sedes en España. ¿Cómo elegís los mercados en los cuales queréis expandiros? Pues mira, consecuencia precisamente del foco en empresas, lo que necesitábamos, cada vez más empresas grandes a nivel nacional nos contactaban para decir, oye, es que yo quiero que me hagas servicios en Vigo, en Sevilla, en Madrid, en Valencia. Entonces, cada vez más nos surgía abrir todo el mercado nacional. Entonces, nuestro foco ahora mismo está en cubrir todo el territorio nacional, poder estar presentes sobre todo en las principales ciudades del Estado y más que nada por esto, porque necesitamos una cobertura nacional, con lo cual este año 2025 lo que queremos es antes de mediados de año poder tener cubierto como mínimo las principales ciudades de España, que ya nos quedan poquitas, y ya este año poder dar el salto a otros países en este caso. ¿Cómo afrontáis el reto de escalar el servicio sin perder calidad ni eficiencia? Es decir, de ir abriendo sedes sin que vuestro core se mantenga intacto.
Pues yo creo que vuelvo a lo mismo, es la tecnología, lo que nos permite estar en constante vigilancia. De hecho, antes de apretar el acelerador, estuvimos 3 años trabajando mucho, revisando todos los procesos, probando, sacando, eliminando, o sea, iterando muchas cosas también, precisamente para esto, ¿no? Decir, ostras, si el día de mañana tenemos 300 trabajadores en terreno, ¿cómo podemos asegurar el mejor servicio, ¿no? Pues aquí lo que hicimos es a nivel interno un trabajo brutal para poder tener control máximo sobre la operativa. Entonces, esto ha sido la clave para nosotros y lo sigue siendo, vamos. Y aprovechando que me hablas de los trabajadores, según vuestros datos, prevéis contratar 200 nuevos empleados este año, en el 25. ¿Qué perfil buscáis para que se ajusten a vuestra filosofía? Pues, a ver, en perfil buscamos de todo. Sí que, a ver, lo que más encontramos son gente o tenemos la gente joven o gente ya de 50 también. De hecho, hace poquito entraron varias personas de 50, 55 años que quizá ya están un poco en el mercado laboral, no están encontrando ellos a un trabajo adecuado y con nosotros se encuentran un trabajo bastante chulo. Quiero decir, al final tenemos todo también gracias a la tecnología, insisto, y perdón por ser muy pesado con esto, pero ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer cada día, tienen muy claras cuándo van, o sea, pues eso, si hay días, por ejemplo, que trabajan 6 horas, pues tienen las 6 horas y luego ya tienen el resto del día libre, o sea, tienen muy claro cómo se organiza el horario, los servicios, o sea, realmente aquí trabajamos también muy duro porque esto es uno de los puntos críticos para nosotros, claro, tanto personal al final tenemos que cuidarlos muy bien, con lo cual por este lado, pues eso, estamos haciendo mucho trabajo para que los trabajadores estén lo más confortables posible y que todo el mundo pueda acceder. De hecho, también hemos tenido personas sordas trabajando con nosotros, personas en riesgo de exclusión en general, ¿no? Y yo creo que esto también es otro de los éxitos, el poder decir, ostras, tenemos una plataforma y un método y un sistema de trabajo que es interesante para cualquier tipo de trabajador en este caso. Uh-huh. En 2024, según vuestros datos, habéis ahorrado 1,5 millones de litros de agua y 10.000 kilos de CO2, que se dice pronto. ¿Cómo se traduce todo esto en impacto real para el medio ambiente? Bueno, al final, insisto, para nosotros esto era lo fundamental, el poder ayudar a ahorrar además estamos en un sector muy contaminante, quiero decir, el sector de limpieza de vehículos es de lo primero contaminante, perdón, me refería sobre todo a dañino para lo que es la presión hidrófuga, ¿no? En este caso, la presión de agua, ¿no? Que estamos sufriendo ahora en España. Y esto lo vivimos porque tenemos ya casos de empresas que nos están diciendo es que no puedo limpiar los vehículos que tengo, me lo han prohibido. Entonces, vemos que tenemos mucha oportunidad todavía, que lamentablemente cada vez tenemos más oportunidades y esto para nosotros, siempre lo decimos, el cambio climático nos está acelerando la entrada en grandes cuentas también, porque pues eso, los clientes tienen parados vehículos, por ejemplo, nos pasaba con algún cliente de concesionarios de camiones que decía, ostras, es que tengo parados estos vehículos porque no me están dejando abrir el grifo, ¿no? Que aquí encontramos una dualidad, que es decir, a él le da igual el tema del agua, o sea, no es que nos esté contactando porque se levanta por la mañana muy verde, sino que es que no puede sacar los camiones a trabajar. Uh-huh. Y entonces, la oportunidad aquí es brutal. Si podemos tratar de sacar la presión del ahorro, o sea, del gasto de agua en un sector que gasta muchísima agua, pues aquí vamos a dar mucha guerra. De hecho, si no me equivoco, en 2025 vuestra intención es doblar, ¿no? Este ahorro. Sí, claro. Sí, al final piensa que también al abrir nuevas zonas, abrir cada vez más clientes, cada vez más grandes, pues eso, al final estamos ayudando a las empresas pues a ahorrar muchísimos recursos, ¿no? Y ya no solo recursos de agua y de emisiones CO2, porque al final no tienen que mover los vehículos de un lado a otro, sino que nos trasladamos nosotros o incluso a veces integramos nuestro puesto de trabajo en sus instalaciones, con lo cual, pues mejor todavía, ¿no? Uh-huh.
sino que además les ahorramos un montón de tiempo a las empresas, un montón de males de cabeza a la hora de gestionar estos trabajos. Entonces, claro, cada vez nos es más fácil multiplicar a nosotros el ahorro de agua porque estamos creciendo también en servicios. David, en general, ¿cómo veis la evolución de la sostenibilidad en el sector de la limpieza como el vuestro? Pues mira, es una pregunta interesante. Yo creo que yo siempre lo divido entre el consumidor final y las empresas. El consumidor final, de momento, no está muy comprometido con la sostenibilidad. Quiero decir, al final lo que ve es la comodidad, sobre todo, es decir, ostras, es que me venís a casa y luego el precio, ¿no? Hay consumidor que pues te mira mucho el precio. El tema de la sostenibilidad en consumidor final, de momento, no se nota. Pero en empresas sí. En empresas estamos haciendo mucho trabajo porque las empresas están, lo que te digo, desesperadas por un lado porque hay momentos en que no pueden sacar vehículos a la venta porque no pueden limpiar como lo hacían antes. Y luego también porque cada vez más las autoridades o Europa, en este caso, pues pide cierta documentación o ciertos procesos que se hagan internamente para ahorrar en emisiones, ahorrar en agua, ahorrar en, lo que sabemos ya de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, nosotros aquí también estamos haciendo mucho trabajo para poder certificar este ahorro de agua con estas empresas. Uh-huh. Recientemente habéis lanzado un servicio de recomendación de lavados. Explícanos un poquito qué es esto. Pues mira, esto fue, yo creo que el principal éxito en Sabadell. Cuando abrimos, lo primero que hicimos fue, obviamente, del boca a boca, nos dimos cuenta que estábamos creciendo gracias a que pues limpiábamos un coche y este nos recomendaba a 3 más, ¿no? Y es lo que hicimos, tratar de encontrar estas campañas en consumidor final, de oye, ya que estás tan contento, ya que te has quedado tan encantado con el servicio, porque esto es muy guay, porque sigue pasando y a mí me emociona el decir, ostras, es que lo estamos haciendo, hay casos, hay alguna vez, pues obviamente cometemos errores y somos humanos y esto se corrige y se gestiona, ¿no? Pero incluso cuando cometemos errores, tenemos un servicio de atención al cliente tan chuli que bueno, pues que al final el cliente se enamora un poco de nosotros y lo recomienda a todo el mundo, ¿no? Entonces hemos querido potenciar esto para decir, oye, si nos haces llegar a más gente, pues te podemos recompensar con descuentos bueno, en este caso son descuentos en el siguiente servicio. David, ¿cuánto tiempo lleváis en mercado? Pues abrimos en septiembre del 2020. O sea, llevamos ya, yo creo que este es el 5.º año, ¿no? Si no me salen mal las cuentas. Sí. 5 años ya, que se dice pronto. Desde que iniciasteis o desde que surgió esa idea, la empezasteis a poner en marcha hasta fecha de hoy, ¿cómo nos describirías todo este camino? Interesante, la verdad. A ver, ha sido duro y es duro. O sea, quiero decir, al final hay muchos momentos en que pues las cosas no te salen como tú crees que iban a salir, no es lo de siempre, lo del típico fallo de emprendedores, de el papel lo aguanta todo y de repente te das cuenta que todo lo que has puesto en el papel no sirve nada, entonces tienes que volver a empezar y yo creo que pues hay momentos en que los errores que cometes pues son más salvables y hay otros que te pueden llevar a cerrar, ¿no? Y nos lo hemos encontrado en estos 5 años. Hemos estado a punto de cerrar varias veces y al final, yo creo que gracias a la perseverancia que hemos tenido y al que todo el equipo de Placy, desde los que trabajamos día a día hasta incluso los socios que tenemos ahora, nos hemos implicado todos al máximo y al final, pues gracias a esto, pues hemos conseguido siempre salir adelante. Y la verdad que estamos ahora mirándolo desde el 24 de febrero, ostras, pues mereció la pena, mereció mucho la pena porque bueno, lo estamos consiguiendo. Como startup, ¿cuál ha sido el mayor desafío que os habéis encontrado? El mayor desafío, yo creo que es esto, el tratar de iterar lo más, o sea, de resolver los errores lo antes posible, de darte cuenta. Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, por lo que voy leyendo, ¿no? El decir, no, es que en mi papel lo puse así y te das cuenta que no, pero ¿qué haces después, no? Y saber que todas las cosas que dices hoy, mañana pueden ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, esto parece una tontería, pero es muy complejo, porque tú te pasas horas en ese papel en blanco diseñando el mayor y el mejor proyecto del mundo y eso se desmonta. Y
cuando se te cae el castillo de naipes, dices, ostras, ¿y ahora qué, no? Yo creo que este reto es algo que se repite constantemente. ¿Os habéis encontrado con alguna barrera regulatoria o con dificultades a la hora de adoptar este servicio en el mercado o de poner en marcha este servicio en el mercado? No, la verdad que no, porque esto nos lo miramos mucho. Cuando empezamos en el modelo, sí que pues de vez en cuando pues eso, teníamos algún tema con algún ayuntamiento, pero simplemente lo que hacíamos era presentarnos, decir cómo lo hacíamos y al final pues los propios ayuntamientos se convirtieron también en clientes nuestros, ¿no? Entonces, en aquellas pues contratos de obras menores y ahora estamos consiguiendo otro tipo de contratos, con licitaciones y tal. Con lo cual, simplemente lo que nos encontramos es, oye, no se puede limpiar, esto es así, y era, no, lo que no se puede es desperdiciar residuos en la vía pública, que esto es lo que pasaba, ¿no? Y bueno, pues ha habido, pero tampoco ha sido exagerado, o sea, un poco de, oye, estamos aquí, hacemos esto y ya está, o sea, esto se puede hacer, es sostenible, no manchamos, no ensuciamos, y, bueno, no hemos tenido mayor problema con esto. ¿Tenéis en mente o en el horizonte la expansión internacional? Y si es así, ¿dónde os gustaría entrar primero? Pues sí, la verdad que sí. Este año, de hecho, lo queremos hacer. Como te dije, hasta mediados de enero queremos consolidar las principales ciudades de España y a partir de conseguir esto, lo que queremos es tratar de abrir el mercado en Portugal, ¿vale? Para probar. Nosotros intentamos no hablar tanto de países como más de ciudades, ¿no? Decir, oye, pues queremos estar en Lisboa y en Porto, ¿no? Y también se nos ha abierto la posibilidad, que esto no lo teníamos contemplado, pero quizá cae antes que Portugal, aunque sea raro, yo que soy de Vigo, que estoy muy cerquita, yo pensaba que iba a ser primero Portugal, pero igual abrimos antes Milán, por ejemplo, porque hemos tenido contactos con gente por allí que nos puede facilitar un poquito la apertura ya. Entonces, pues eso, lo que queremos hacer este año es empezar a explorar ya nuevas ciudades y seguir en este caso. Es verdad que vamos a estar explorando diferentes vías en el mercado europeo y luego, pues obviamente, Latinoamérica tenemos muchísimas ganas. O sea, pero claro, hay que ir poco a poco, porque si no... David, ¿cómo te imaginas Placy dentro de 5 años? Se me eriza la piel. Bueno, pues al final me lo imagino un poco como el camino que estamos ahora llevando, ¿no? Pues una empresa que pueda estar presente en muchos países, generando trabajo a muchas personas y yo esto, joder, cada vez que lo pienso y digo, ostras, es que estamos dando trabajo a muchísimas personas ya, que además pues hay muy, muy buen ambiente entre todos los que formamos parte de este trabajo. Y yo me lo imagino así, pues pudiendo desarrollar nuevos servicios que estamos sacando al mercado, pudiendo abrir, ahora somos muy fuertes en limpieza de vehículos, tenemos también limpieza de embarcaciones, limpieza de hogar, hoteles, residencias, o sea, tenemos muchos más sectores por abrir y pues nos vemos así, una empresa que mejora cada día la tecnología y la operación y abriendo nuevos servicios en el mercado. David, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a esas empresas o a esos particulares que aún no han probado Placy? Pues nada, a ver, para las empresas lo tenemos muy fácil porque hacemos demostraciones gratuitas para ellas, o sea, que lo prueben. O sea, esto no pierden nada. Lo hacemos gratis porque precisamente sabemos que el 99% de las empresas que nos prueban al final se acaban quedando con nosotros, con lo cual que nos prueben, que nos contacten y al consumidor final un poco lo mismo. En cuanto nos prueban y realizamos la limpieza en casa o en la oficina, pues es muy difícil ya que vuelvan a llevar el coche a algún lavadero. Y David, ahora sí, ya para finalizar, recuérdanos por favor vuestra página web para aquellas personas que quieran empezar a utilizar vuestros servicios, os encuentren rápidamente. Pues mira, nuestra página web es plazy.eco. Ahí nos van a encontrar y tienen todos los servicios, toda la información y el contacto con nuestro equipo de atención al cliente también. Pues David, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, presentarnos vuestro servicio y os deseamos todos los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós.
La ciberseguridad se ha convertido en un pilar clave para la continuidad de las empresas. La directiva NIS2 refuerza la protección en sectores estratégicos, exigiendo mayores estándares de seguridad y estableciendo sanciones millonarias para quienes no cumplan. Aunque en España su aplicación aún no es obligatoria, las organizaciones no pueden esperar. Adaptarse a esta nueva normativa es fundamental para minimizar riesgos, proteger la cadena de suministro y garantizar la estabilidad en un entorno digital cada vez más amenazado. Y de todo esto hablaremos hoy con Rubén Fuster. Él es el responsable de negocio de ciberseguridad en TÜV Rheinland. Rubén, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Cuéntanos para empezar y para quienes no os conozcan qué es TÜV Rheinland y cuál es su misión en el sector industrial y cuál es su presencia en España. Sí, por supuesto. Primero de todo, permíteme dar las gracias por invitarnos. Siempre es un placer poder explicar nuestro punto de vista, bueno, y cómo podemos ayudar a las empresas. Bueno, TÜV Rheinland es una empresa, tenemos ya más de 150 años, ¿vale? Pues de raíz alemana. Empresa de raíz alemana, en el cual nuestra misión es ayudar a las organizaciones a velar por la eficiencia, calidad y seguridad de sus instalaciones, productos, procesos y los sistemas de gestión. ¿Cómo nos decías, no? Tenemos ya más de 150 años. Sí. ¿Cómo ha evolucionado la empresa en estos más de 150 años que lleváis y cuál es su historia y su presencia en nuestro país? Mira, te explico. Bueno, al final la empresa TÜV Rheinland nació hace más de 150 años y nació a raíz de la seguridad de las calderas de vapor. ¿Vale? Porque al final eran un riesgo muy elevado hace más de 150 años, en el cual podía provocar explosiones y provocar muchas muertes, por desgracia, y daños materiales. Y de ahí nacieron las empresas TIC, que le llamamos, ¿vale? Que son empresas de inspección y control. ¿Vale? Y allí desde nació TÜV Rheinland. Y bueno, como bien el nombre dice, pues nos dedicamos mucho a la inspección industrial, que es donde empezamos. Pero al final nos conoce mucho por el tema de inspecciones, ensayos, certificación. ¿Y cómo ha evolucionado en estos 150 años? Pues cada vez hemos estado más cerca del cliente, más cerca de las organizaciones, intentándoles ayudar, no solamente a hacer una foto, vamos a decirle que esto está así, esto está así, ahora en este momento, sino ayudarle, acompañarle a tener mejor todos sus procesos e instalaciones para velar por la seguridad y la calidad. Y respecto a España llevamos ya más de 50 años. Aquí sobre todo en la parte de Cataluña, porque al final fuimos concesión durante muchos años en materia de inspecciones obligatorias. Inspección del ascensor, inspección de la baja tensión. Entonces, sí que es verdad que nos conocen mucho desde el área de la inspección, pero como te he dicho, hemos evolucionado hacia un mundo más cercano al cliente, ¿vale? En un mundo ayudándole a implementar la seguridad y la calidad en sus instalaciones y organizaciones. ¿Qué tipo de certificaciones ofrecéis desde TÜV? Vale, a nivel de certificación podemos aquí diferenciar varios temas. Por un lado tenemos la certificación de los sistemas de gestión. ISO 9001, ISO 14001, que es la rama propia de los sistemas de gestión. Luego tenemos las certificaciones de productos como tal, ¿vale? Que aquí podemos tener certificaciones de válvulas, certificaciones de juguetes, ¿vale? Certificaciones de equipos a presión, certificaciones de componentes electrónicos. Ahora que también hay otra normativa a nivel de ciberseguridad, que es la CRA, que ya también se ha publicado, que también habla de certificación a este nivel. En este mundo, nivel de certificación, y luego tenemos la parte más que acompañamos a las empresas para vamos a decirle, ver cómo están a nivel de ciberseguridad, en este caso, ciberseguridad o cualquier otro tipo de normativa, ven cómo están y hacerles una hoja de ruta para ayudarles a cumplir con todas las normativas y seguridades. Hablando de estas normativas, vamos a centrarnos un poquito en la NIS2, la directiva que entró en vigor en octubre, pero que en España todavía no ha adaptado la legislación para esta normativa. ¿Qué implica esto a las empresas afectadas? ¿Qué implica esta directiva? Te explico. La NIS, sus siglas en inglés, Network Information Security, viene, como bien dice, NIS2. Sí. Había una NIS. Había una NIS 1. Había una NIS 1. Vale. Esta, pero no fue tan conocida, o vamos a
quedó un poco, tenía el mismo objetivo, pero quedó un poco, permíteme decir, un poco descafeinada. Es decir, sí que te hablaba de medidas de seguridad, pero no se acabó de implementar de igual manera en todos los países. De ahí nació la NIS 2. La NIS 2, a diferencia de la primera, que tiene, por un lado, se amplían sectores obligatorios que deben de cumplir con esta directiva. Hay sanciones más duras al respecto. Y se refuerza sobre todo, que es el objetivo principal, disponer de una gestión de la ciberseguridad. No de hacer unas pruebas puntuales para ver cómo está este equipo, cómo está aquel, sino tener una gestión como tal, con sus estudios de riesgos y sus seguimientos, su aseguramiento del proceso, etc. Se habla en esta directiva de sanciones de hasta 10 millones de euros por incumplimiento. ¿Cómo pueden prepararse las empresas para evitar estas multas? Hay dos tipos de multas, porque al final la NIS te clasifica entre entidad esencial y entidad importante. Las esenciales, como bien dices, es hasta 10 millones o un 2% de su volumen de negocio mundial. Y luego tenemos las entidades importantes, que son 7 millones o un 1,4% del beneficio. Entonces, ¿cómo se pueden preparar? Primero de todo, ver cómo estamos. Hacer una auditoría, un análisis de tu compañía contra la directiva, con los requisitos que te marca la directiva, para saber en qué punto estás y qué debes hacer para cumplir con ella. Luego, ¿qué más? Pues segundo paso, hacer un estudio de riesgos, identificar los riesgos que tiene tu empresa, ¿vale? En vez de la ciberseguridad. Porque al final siempre hablamos mucho de la seguridad de información, por ejemplo, que es lo que más nos entendemos cuando hablamos de este punto. Pero ahora mismo estamos en un mundo tan interconectado, con un proceso industrial. Un ciberataque te puede hacer, o se te pueden meter en el proceso, vamos a decirlo así. Parar una fábrica. Parar una fábrica, te pueden alterar una medida de temperatura, por ejemplo, y poner en riesgo la instalación. O sea, que es bastante importante por eso ahí el estudio de riesgos, porque a partir del estudio de riesgos verás dónde, según las vulnerabilidades que tienes, podrás verificar o hacer la hoja de ruta correspondiente para poder tener bien las instalaciones en este sentido. Luego, ¿qué más tenemos para prepararnos? Tenemos la parte de la gran pregunta. Si me raptan la instalación a través de un ransomware, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Paro la instalación? ¿Pago el rescate que me están pidiendo? ¿Qué hago? Por eso mismo es muy importante tener un plan de negocio de continuidad. ¿Para qué? Para que cuando reciba este rapto, ¿dónde tengo la copia de seguridad? La debo tener guardada en algún lado, fuera del servidor que me han atacado. Y a partir de ahí, pues, hacer la recuperación del sistema. Pero es importante también irlo simulando, para que, si tengo alguna vez un ataque de este estilo, saber cómo reaccionar. Esto es sobre el plan de negocio. Y luego, que bien has comentado al principio, la cadena de suministro. Al final, esta directiva y normativa futura afecta a las grandes y medianas empresas. Pero hay una responsabilidad, vamos a decirle, extendida hacia las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque al final la gran empresa o mediana empresa, los proveedores, ellos quieren tener su cadena de suministro segura. Y si la materia prima viene de una pyme o un proceso que participa una pyme, él quiere que la pyme esté segura. Porque si él se para, yo me paro. Entonces es importante también esta parte, pues, de ahí que viene esta responsabilidad, vamos a decir, extendida hacia las pymes. Y luego un tema muy importante, la sensibilización de las empresas hacia la ciberseguridad. Al final estamos hablando entre un 75 y un 95% de los casos de ciberseguridad vienen por las personas. Por la falta de esta concienciación y la importancia que se le tiene que dar a la parte de la ciberseguridad, los procesos. ¿Qué sectores están obligados a cumplir con la NIS 2 y cómo pueden saber las empresas si les afecta? Hay varios sectores. Hay muchos, ¿no? De memoria a lo mejor no me lo sé. Al final, la directiva y la normativa te clasifican dos tipos. Le llaman críticos
y otros sectores. Sectores críticos y otros sectores. Como sectores críticos podemos tener la energía, podemos tener el agua, ¿vale? Como sectores. Luego tenemos otros sectores que aquí podemos tener fabricantes, podemos tener distribución de alimentos, investigación, entre otros. Son un total de 18 sectores. Son unos cuantos, ¿vale? Pero claro, no les afecta a todos por igual, quiero decir. Como hemos comentado, se clasifican en entidades importantes y esenciales y dependerá, uno, del sector en que estés y dos, de la magnitud de tu empresa, si es mediana o gran empresa. Es como te va a afectar y ahí tienes como dos. ¿Por qué se clasifica? Porque al final los requisitos son más exigentes o menos exigentes. Por ejemplo, en el caso de entidades esenciales, vamos a decir, la administración o el responsable de velar por la ciberseguridad en el país hará una acción de seguimiento continua, las que son entidades esenciales. En contra de los importantes será siempre si hay algún incidente o si hay alguna acción que provoque a realizar vamos a decir, un seguimiento de oficio, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que no será ese nombre, pero como aquel que dice, será de esa manera. Uno es de forma seguimiento continuo periódico y la parte de los importantes será siempre cuando haya habido alguna incidencia. Si hablamos en general, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas en materia de ciberseguridad a día de hoy? Primero de todo, al final, todas estas acciones que hemos comentado, que tu freelance puede ayudar les puede acompañar en todo este camino, permiten decirles, no son gratis. Vale, por eso es importante, primero de todo, tener un presupuesto. Vale, porque muchas veces cuando voy a ver clientes me encuentro con una falta de concienciación que hay en ciertas empresas sobre estos temas, que no hay un presupuesto como tal para invertir, porque al final se está viendo como un coste y se tiene que ver como una inversión. Porque al final es inversión en seguridad. Es igual que cuando, como en el mundo de prevención de riesgos, inviertes en las personas, inviertes en la seguridad de las personas. Y aquí de alguna forma también estás invirtiendo en la seguridad de las personas. Porque, mira, tu Freyland llevamos más de 30 años velando por la seguridad de las personas frente a las máquinas. Y ahora, curiosamente, estamos trabajando para proteger a las máquinas de las personas. ¿Vale? Es curioso, pero sí, entonces, de alguna forma, también estamos invirtiendo en personas. Entonces, es importante, primero de todo, tener esa, concienciación hacia la importancia que tiene tener una buena gestión de la ciberseguridad y tener un presupuesto para ello. ¿Qué papel juega? Porque me dices antes lo nombrabas, ¿no? La formación y la sensibilización de los empleados en la protección contra los ciberataques. Sí, es muy importante. A ver, cuenta que nos comunicamos a través de correos electrónicos, navegamos mucho por las páginas web, porque buscamos, son las herramientas que tenemos de trabajo al día a día y estamos cada vez en un mundo más interconectado. Entonces, como usuario puedo estar conectado, recibir un phishing, que le llaman, un email que puede estar muy bien construido, de tal forma que cada vez más, que te engañan. Clica aquí, clicas y a lo mejor estás abriendo una puerta. El año pasado, no sé si recordarás, hubieron varios ciberataques a grandes empresas conocidos, como fue el caso de Iberdrola, si no recuerdo mal, Iberdrola o la DGT, hubieron varios casos, y no fue a través de la propia seguridad de las empresas, sino fue por proveedores, por acciones externas, por accesos externos, no fue por propias seguridades. Entonces, pero ahí viene la importancia también de la cadena de suministro, como contábamos antes, y luego también de las personas tener esa concienciación de no hacer clic a cualquier cosa. ¿Vale? Porque, al final, yo en mi empresa, antes de estar tan involucrado en la parte de ciberseguridad, también recibía múltiples formaciones por parte de la empresa para vigilemos. Porque al final, en un sector, en las oficinas, todo el mundo ya trabajamos todos con emails.
Y luego tenemos los sectores industriales y tenemos, vamos a decir que tenemos por un lado una red corporativa, vamos a decir la red de las oficinas, podemos llamarlo de alguna manera para entendernos, y luego tenemos la red de la capa industrial, que una tiene dos nombres, una se le llama red IT y la otra se llama red OT, la red industrial, que es la red de tecnología operativa. Y un fallo en la entrada de IT te puede provocar estar en la red de OT si no las tienes bien separadas y segmentadas. Y ahí viene un poco la importancia de esa concienciación, pero no solamente de los empleados, sino al final la NIS también te habla que las altas direcciones deben ser conocedoras y deben de gestionarlo. Son los responsables de la gestión de la ciberseguridad según las nuevas normativas. Ellos son una pieza fundamental y los que deben de velar porque esta se cumpla con la gestión de la ciberseguridad que te marca la normativa. ¿Qué impacto tendrá la NIS 2 en la competitividad y la operativa de las empresas españolas? Al final, el impacto será bastante importante, porque al final muchas pequeñas empresas, por ejemplo, a las grandes empresas, las medianas y grandes empresas, la gran mayoría se tendrán que adaptar. Entonces, estaremos hablando de lo mismo, porque todos se deben de adaptar a estas normativas. Pero luego tendremos las pequeñas empresas que sean las que se puedan ver afectadas, porque les obligarán a tener una preparación de sus sistemas de su gestión de la ciberseguridad para poder acceder a trabajar con ciertas empresas. Entonces será muy importante esta parte a nivel de competitividad, porque si no te adaptas, probablemente en algunas grandes empresas te cierren la puerta. Es más, yo personalmente he recibido ya pliegos de condiciones de grandes empresas que pongan ya la condición de cómo gestionas tu ciberseguridad, ¿vale? Para ellos evitarse problemas en la cadena de suministro. En 2023 se registraron más de 107.000 ciberataques en España, un 94% más que el año anterior, que el 22. ¿A qué se debe todo este incremento? Es decir, parece que cada vez tenemos que estar más concienciados, pero cada vez parece que se incrementa la cifra de ciberataques. Bueno, al final cada vez se está profesionalizando más. Sí, eso es verdad. Al final hay organizaciones, es que podríamos hablar que hay organizaciones que podríamos estar hablando que son como una oficina, un call center, como si fuese un call center, y tienes a muchas personas trabajando para una entidad que son hackers que se dedican a pedir rescates. O sea, están muy bien organizados. Y bueno, y ven que ahí, mira, hoy estaba leyendo y ¿cuándo fue? Bueno, ahora no me hagas decir la cifra, pero pidieron un rescate muy elevado. Bueno, pagaron un rescate de 75 millones. Bueno, una barbaridad. He leído esta mañana, a lo mejor te engaño, ¿eh? A lo mejor te engaño. Pero fue una cifra que pidieron de rescate muy elevada. Pero entonces, ¿qué hacen? Siempre buscan a grandes empresas, pero las grandes empresas siempre están más preparadas. Pero luego cada vez se está extendiendo hacia las pymes. Cada vez atacan también más a las pymes, porque están más vulnerables y es mucho más fácil entrar en las empresas y, bueno, a lo mejor no les piden tanto dinero, por supuesto, porque no pueden asumirlo, pero sí que pueden llegar a asumir y bloquearles la empresa hasta recuperar su sistema o hasta pagar. ¿Cuáles son los sectores que están más expuestos a los ciberataques y cómo pueden blindarse mejor? Más expuestos. Bueno, al final cuenta que las grandes empresas, por ejemplo, bancas, estos sectores ya están bastante bien preparados, porque al final es vital esa seguridad. Es vital esa seguridad. Aparte, ya les afectaba la primera NIS. Ya les afectaba la primera NIS y ya hicieron sus acciones pertinentes. Aparte que para parte de la banca hay una directiva específica, que es la DORA, o sea, que ya eso está mucho más movido. Pero al final, ahora mismo, los más expuestos son los nuevos sectores. Los nuevos sectores y las medianas empresas. Al final, donde creo de que aún falta esa concienciación, no solamente a nivel de empresas, a nivel de país y a nivel de Europa también. Nos falta esa concienciación que veamos importante esta parte de aquí, pero a nivel de expuesto es una forma bastante general, pero aquí hablamos sobre todo sectores que estén menos preparados en este nivel. En general, ¿cómo afecta la ciberseguridad al desarrollo económico y la seguridad nacional?
Bueno, a ver, al final estamos en un mundo interconectado. Si te afecta, y es más, esta directiva lo que habla, hay una parte que habla de la respuesta a incidentes y comunicación de incidentes. ¿Qué significa? Si tienes un incidente, debes de comunicarlo. Estás obligado a comunicarlo. Estás obligado a comunicarlo. ¿Para qué? Para que también seamos conocedores y haya ese punto de compartir estos riesgos con todas las empresas y con todo el tejido empresarial. Entonces, de ahí viene la importancia y qué importante debe ser esta gestión a nivel de toda la red empresarial. Ujú. ¿Qué ventajas pueden obtener las empresas que se adelanten y que cumplan esta normativa antes de que sea obligatoria aquí en nuestro país? Porque puede ser una ventaja competitiva también esto. Sí, sí, totalmente. Puede ser una ventaja competitiva porque al final estás ofreciendo ya a tus clientes que yo ya estoy adaptado, yo tengo una seguridad. Podríamos asemejarlo a la sostenibilidad. Cuando tú vendes tu producto, yo soy sostenible. Aquí también yo soy seguro, yo soy ciberseguro. Claro que lo puedes vender de esta manera. También hace falta un poco la concienciación del otro lado, que lo vea un valor. Mira, esto es un valor porque son seguros, los puedo contratar sin ningún tipo de problema, porque no me va a afectar a mi cadena de suministro. Pero, ¿cuál es la otra ventaja? Que si contra antes lo haga, antes podré empezar a dar los pasos, porque luego desconozco cuando entre en vigor la normativa aquí en España si habrá un periodo de transición largo o corto. Entonces, a lo mejor te puedes encontrar que en menos de un mes tienes que prepararte. Entonces, se tienen que ir dando pasos poco a poco, ¿vale? Para poder estar, porque ahora mismo, el 14 de enero de este año, se publicó el anteproyecto, ley se aprobó, pero ahora queda que pase por todos los pasos pertinentes para que se transponga definitivamente. ¿Cuándo se espera que...? No tengo idea, yo es personalmente, sospecha personal hacia verano. Es mi sospecha. ¿Hacia verano o después de verano? Es mi sospecha. No queda mucho, ¿no? Sí, no. Es mi sospecha personal, totalmente. A ver, es cierto que, vamos a decir, España siempre va de los últimos. No. Hay muy pocos países que la han transpuesto. Entre ellos está Italia, ya la ha transpuesto, Bélgica la ha transpuesto, ¿vale? Pero no hay muchas empresas muchos países que hayan transpuesto. Entonces, no, sí que vamos tarde, pero no somos los únicos que vamos tarde, ¿vale? En ese sentido. ¿Crees que las empresas españolas están realmente preparadas para esta nueva normativa? Depende del sector y de la magnitud. Un poco, al final, es lo que, por donde, según lo que hayan tenido que tratar cada una de las empresas, y depende del sector. Por ejemplo, el sector industrial, cuando las grandes productoras del sector industrial sí que son conocedores y ya tienen incluso un departamento propio de OT, por ejemplo, en el cual gestionan, pero hay otros tipos de empresas que a lo mejor no están tan preparadas. Y es cierto que la mayoría de las empresas al final hay un sistema de gestión que es la 27001, que es sobre la seguridad de la información. Con esta certificación proteges la seguridad de la información. Y muchas empresas tienen esta certificación y con ella ya cubres gran parte de la directiva NIS2. Pero es cierto que es un foco hacia la seguridad de la información, no tanto hacia la seguridad del proceso, de la operación, de que no se me cuelen en un PLC, en un proceso industrial y me lo bloqueen o me cambien la consigna y me hagan que mi proceso no sea correcto. ¿De qué manera puede TÜV Rheinland ayudar a las empresas a cumplir con la NIS2 y a mejorar su seguridad? Como en cualquier normativa, primero de todo, es saber de qué estamos hablando. Nosotros podemos organizar grupos de trabajo para explicar qué es la directiva NIS2. Pero la directiva NIS2 te indica qué debes de cumplir, pero no el cómo. ¿Vale? Entonces hay muchos estándares internacionales para el tema en el sector industrial. Está una normativa que es la IEC 62443, que te habla de la gestión de la ciberseguridad en procesos industriales. Luego la que te he comentado, la 27001, que habla más de la seguridad de la información. Hay estándares en el cual nos podemos apoyar para poder cumplir con la directiva NIS2. Pero lo primero de todo, la foto.
la foto, ¿en qué punto estamos? Y vemos, un poco analizamos documento por documento, si tenemos una gobernanza de ciberseguridad realizada, si no la tenemos, qué protocolos tenemos, qué procedimientos tenemos, porque al final cuando hablamos de cadena de suministro no deja de ser procedimientos y protocolos de cómo contratar, cómo dejar de contratar y con qué requisitos, por ejemplo. Y entre otros temas. Pero ahí empezar por la foto, luego todo analizar los riesgos que tiene mi negocio contra la ciberseguridad, y a partir de esos riesgos irán saliendo las acciones que podemos ir haciendo. Pero son estos pasos y sobre todo tener un presupuesto importante. ¿Qué consejo darías a los directivos que aún no han tomado medidas para adaptarse a esta regulación? Dos pasos principales, que es un poco va alineado en el apoyo que podemos dar desde TÜV-Rheinland, que es de qué estamos hablando y qué riesgos tenemos con esta normativa, y el estudio de riesgos. Y sobre todo un plan de formación, de sensibilización hacia la empresa. Muy importante estos 3 puntos, ¿vale? Porque al final, a partir de los estudios de riesgos, como pasa también a nivel de prevención de riesgos, a través de un estudio de riesgos, es cuando vas viendo qué acciones debes hacer para mitigar tus riesgos y estar menos expuestos a ciberataques. Ya para ir finalizando, si tuvieras que resumir en una frase la importancia de la NIS 2, ¿cuál sería? La importancia de la NIS 2 es asegurar nuestros procesos productivos, nuestros procesos y al final asegurar la continuidad de los negocios en España. Importante. Ahora sí, ya para finalizar, por favor, recuérdanos vuestra página web para aquellas personas que nos escuchen, que quieran más información o contactar directamente con vosotros, Sí. pueden hacerlo sin problema. Sí, a ver, nuestra página web es www.tuf.com. Esta es nuestra página general. A partir de allí pueden navegar por la web, y si no, también a través del teléfono, el 93 478 1131. Pues Rubén, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de esta normativa que nada, ya la tenemos aquí, Sí, así sí. que hay que prepararse, Correcto. sobre todo que os pongan en contacto con vosotros para aquellos que quieran saber más, conocer cómo ponerla en práctica en sus empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nosotros volvemos mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.